Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza. Soy el pastor Héctor Méndez y me alegra mucho estar compartiendo con ustedes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Doral, Miami, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Pueden encontrarnos en mi canal de YouTube que es Reverendo, en abreviatura RV. Héctor Méndez. Ahí van a encontrar todos los mensajes transmitidos el año pasado. También me pueden encontrar en mi página de Facebook, que es Héctor Méndez. Si ustedes desean escribirnos por algún motivo de oración, por alguna pregunta, alguna sugerencia, háganlo. Es muy fácil. Pueden escribirme por correo electrónico. Mi correo electrónico es mendezhector@hotmail.com. mendezhector@hotmail.com. Le agradecemos que si el programa les gusta, lo compartan con otras personas. Sobre todo, se suscriban. Es muy fácil dar un clic debajo. Y si el programa les gusta, den un like, porque esa es la manera de que se recomiende a otras personas. Vamos a estar muy agradecidos si ustedes se suscriben, si dan un like para que llegue a otras personas el mensaje que transmitimos. Queridos amigos y amigas, hoy, 18 de enero, comienza en el hemisferio norte la celebración del octavario, o que se conoce mejor con un lenguaje más popular, Semana de Oración por la Unidad Cristiana. Lo que ocurre es que en realidad no es una semana, sino 8 días. Comienza el 18, termina el 25. Por primera vez en la ciudad de Nueva York, en el año 1908, en la capilla del convento franciscano de la Reconciliación de la Iglesia Episcopal, el padre Paul Watson desarrolló una actividad de ese tipo. A partir del año 1920, en Europa, líderes de iglesias protestantes empezaron a promover también la unidad cristiana. Fue en el año 1935 cuando el abad Paul Couturier de la ciudad de Lyon, en Francia, a quien se considera el padre del ecumenismo espiritual, propuso el octavario como tal. Y en 1946, la Comisión de Fe y Orden, que se había organizado en aras de ir desarrollando todo un movimiento ecuménico, empezaron a auspiciarla y a celebrar esta semana. 2 años más tarde, en el año 1948, se creó el Consejo Mundial de Iglesias y ya se impulsaba de una manera un poco más sistemática, más organizada por el Consejo Mundial de Iglesias en su comisión de fe y constitución que se llamó la celebración de esta semana. Pero en el año 1968, con los aires renovadores del Segundo Concilio Ecuménico del Vaticano, es que empieza a ser coauspiciada por el Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Pontificio para la Unidad del Vaticano. Y adquiere mayor fuerza, mayor relevancia porque ya es un esfuerzo unido. Debo compartir con ustedes que desde mi etapa joven, casi que adolescente, existía en mí un sentimiento ecuménico, aunque en aquella época la palabra ecuménico no era conocida. Siempre se decía interdenominacional, una palabra larguísima que a veces nos trabábamos, interdenominacional,
Por ejemplo, yo asistí a un campamento de la misionera norteamericana Helen Black en Mananabo, entre Placetas y Santa Clara, donde asistían niños y jóvenes de muchas denominaciones. La palabra ecuménica nunca se mencionó. Era interdenominacional. Al mismo tiempo, en mi pueblo, en Placetas, ya los jóvenes presbiterianos empezábamos a visitar la iglesia bautista, la iglesia de los Pinos Nuevos, la iglesia pentecostal, y algunos nos vinculamos a algunas labores, no tanto de carácter religioso, sino de carácter social, donde estaba, en primer lugar, la iglesia católica, como fue el llamado bloque de instituciones juveniles de Placetas. Allí la presidencia estaba en manos de la Juventud Obrera Católica, que eran los que más influencia tenían en esa organización, que duró muy poco tiempo, porque fue el año 57 y ya la situación política del país hacía muy difícil una organización que pedía reivindicaciones sociales y ciudadanas. Ya después de ir a la universidad en el año 1960 y empezar a asumir cargos en la juventud presbiteriana, es que nos acercamos más a otras iglesias. Recientemente me encontré aquí en Miami un pastor bautista libre, el pastor Adolfo Pandiello, con quien estuvimos muy vinculados en aquella época. Y me invitó a predicar en su iglesia y fue una experiencia muy linda predicar aquí en la iglesia bautista libre, después de tantos años. Ya después estuve más involucrado en lo que se llamó la Federación de la Juventud Evangélica de Cuba, que después pasó a ser Federación de la Juventud Ecuménica de Cuba, la cual presidí en el año 1964 y donde teníamos jóvenes de muy diferentes iglesias. Y allí nos reuníamos, compartíamos, celebrábamos liturgias, teníamos estudios bíblicos, dramas en Navidad, Semana Santa, en fin, toda una serie de actividades. Eso me llevó también más tarde a vincularme a la Unión Latinoamericana de Juventudes Ecuménicas, con un perfil ya a nivel continental, de la cual llegué a ser presidente también por el año 1980-81 y también a ser presidente de esa institución y presidente de lo que se llamó la Coordinación Ecuménica Latinoamericana, que agrupaba una serie de organizaciones ecuménicas. Ya después, como pastor, fui a distintas iglesias y la primera iglesia donde fui pastor, en el año 1965, compartimos estos inicios de la semana de oración, no ya con un perfil muy definido, con la Iglesia Católica en Cárdenas. Y allí, con quien compartimos fue con un joven sacerdote auxiliar en aquel momento de la parroquia, el padre Jaime Ortega, que después llegó a ser obispo, arzobispo y cardenal y una figura prominente dentro de la Iglesia Católica a nivel latinoamericano y también mundial. Allí en Cárdenas, en la segunda iglesia presbiteriana del Fuerte, celebramos posiblemente el único caso en Cuba de una boda con un ritual católico protestante aprobado por el Concilio Ecuménico del Vaticano y lo celebramos en esa iglesia del Fuerte, la boda de una joven llamada Mariblanca Hernández. Tristemente, las 7 fotos que autorizaban en aquella época para los matrimonios se echaron a perder. Lástima que no queda el testimonio en fotos de aquel evento que para mí fue histórico. A fines del año 1969 fui para la iglesia de Santi Espíritus y en enero de 1970
una época convulsa en Cuba, celebramos la Semana de Oración por la Unidad Cristiana. La apertura fue en la Iglesia Católica La Caridad, después celebramos otro culto en la Iglesia Parroquial Mayor. Yo prediqué en ambos, en uno prediqué sobre el Génesis, en el otro sobre el Apocalipsis. Y en el culto final predicó el padre Ángel María Moral, sacerdote español de los Carmelitas Descalzos, un hombre fantástico que me abrió a mí las puertas de par en par. Pasados los años, nos volvimos a encontrar en Caguas, Puerto Rico, donde él era el capellán de un colegio católico. Allí en Santi Espíritus se organizó el coro ecuménico. Lo dirigió un joven católico, Fernandito Villa, que hizo un trabajo muy bueno. Participaban pianistas, lo mismo de la iglesia presbiteriana, la profesora Virginita Quintero, que de la iglesia católica, la profesora Lilín Calvo, su esposo Manuel Reina, que después ha sido diácono permanente de la iglesia católica, y fue una experiencia formidable, porque al otro día de yo predicar en la iglesia católica, cuando empezamos la semana, en el pueblo de Santi Espíritus, ese era el comentario popular. Y cuando predicó el sacerdote en la iglesia presbiteriana, aquello fue también extraordinario. Los templos repletos de personas. También predicó el obispo Fernando Prego allí en la iglesia presbiteriana. Se hizo algo habitual. Lo teníamos año tras año, el coro ecuménico compuesto por personas de la Iglesia Católica La Caridad, de la Iglesia Parroquial Mayor, de la Iglesia Presbiteriana. Nos reuníamos, se ensayaba, funcionó perfectamente, compartíamos signos, etc. Esa experiencia la viví 21 años, allí cuando estaba en Santi Espíritu. Ya después en La Habana, cuando llegamos, coincidió que poquito tiempo después se organizó una comisión preparatoria para la Semana de la Unidad de los Cristianos. Fue convocada por la Iglesia Católica, precisamente por instrucciones del cardenal Jaime Ortega, en aquel momento todavía no era cardenal, y la presidía Monseñor Alfredo Petit. Y participamos varios pastores, laicos, también se involucraron los focolares, también las focolares, las focolarinas, que hicieron un trabajo muy bueno con muchas mujeres y laicos, jóvenes también. La comunidad de San Egidio ocupó un papel prominente en esa organización de la Semana de Oración por la Unidad de todos los cristianos. Y allí trabajaron muchas personas. Tal vez algunos de nosotros fuimos más conocidos porque éramos los que predicábamos. En mi caso, creo que tengo, me decía un historiador, el récord de ser el pastor que ha predicado en más iglesias protestantes en Cuba, en más iglesias, perdón, católicas en Cuba. Y eso es cierto, aunque también prediqué en muchas iglesias protestantes de todo tipo, bautistas, metodistas, pentecostales, la Biblia abierta, nazareno, Santa Pentecostés, luterana, muchas iglesias he tenido la bendición de poder predicar. Este año, el texto bíblico escogido está en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 17 al 27. Pero se dedica principalmente, o se enfatiza, el versículo 26, San Juan 11, 26, cuando después que Marta y María le han hablado al Señor sobre la muerte de su hermano Lázaro, y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El Señor le pregunta, ¿crees esto? Y esa es la pregunta básica. Si nosotros nos identificamos como cristianos, como creyentes en Cristo, si nuestro movimiento ecuménico plantea
la unidad en la diversidad, en un marco de respeto, de cooperación, de ayuda, de identificación. Hay aspectos que nos separan, pero en realidad es mejor enfatizar aquello que nos une. ¿Creen ustedes que nuestros jóvenes, por ejemplo, en Cuba, cuando estudiaban en un preuniversitario en el campo, con 300 o 400 estudiantes, y había 5, 6, 7 cristianos? Cuando estaban mis hijas, por ejemplo, estaba mi hija, la hija del pastor pentecostal, dos jóvenes católicas, una de ellas que después su padre fue diácono permanente, un testimonio fantástico, el hijo del pastor bautista, y así eran 5, 6, 7, los llamados religiosos. Podían detenerse a estar discutiendo por las diferencias. No, un testimonio unido, un testimonio único, un testimonio que llegó a muchos de ellos que hoy en día practican la fe cristiana, algunos en Cuba y otros en distintos países, y nos han escrito. Y nos agrada eso, ver personas que eran compañeras de nuestras hijas y que hoy en día practican la fe cristiana. Dios les bendiga. Sigan adelante. Por nuestra parte, personalmente he tenido múltiples reconocimientos. La oportunidad de saludar a su santidad Juan Pablo II cuando estuvo en Cuba. La oportunidad de hablar en la sesión plenaria en Australia del Consejo Mundial de Iglesias. Ahí aparezco con guayabera porque se pidió que se usara alguna prenda típica y en aquel momento yo estaba saliendo ya de Santi Espíritu para La Habana, me parecía que era digno que llevara una guayabera después de haber estado tantos años en Santi Espíritu. Pero hay una cosa cierta, nosotros no podemos dedicarnos a hablar del ecumenismo a ese nivel global, sino empezar por la práctica del ecumenismo a un nivel local, a un nivel donde vivimos, donde compartimos en los trabajos, en la escuela, en las parroquias, en los trabajos sociales que hace una iglesia. Qué lindo, he conocido casos donde una iglesia ha tenido derrumbe de su techo y otras iglesias le han prestado sus locales para que desarrollen sus liturgias, sus cultos, sin entrar a preguntarles cómo lo van a hacer. Por eso siempre digo, hay que ser capaces de vivir la unidad. Hay que ser capaces de sentir la experiencia de que Cristo nos renueva y que no quede solamente a ese nivel grande, a ese nivel alto, a ese nivel internacional, que es muy bueno, que nos agrada. Para mí ha sido una experiencia en mi vida haber sido miembro del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, reelecto, el único latinoamericano, haber sido miembro de la directiva del Consejo Latinoamericano de Iglesias 15 años, haber estado en la Unión Latinoamericana de Juventudes Ecuménicas tantos años en la directiva, pero también me sirve de satisfacción cuando comparto, como aquí en Bolivia hace años, a un nivel sencillo, de gente humilde, de gente sencilla, de gente llana. Ahí estamos con los indios aymaras en Perú, en un acto muy, muy bonito con gente sencilla. Ese es el espíritu de la unidad. ¿Y qué nos pregunta el Señor? ¿Crees esto? Si tú crees que Jesucristo es la resurrección y la vida, si tú crees que eso nos reafirma que aunque estemos muertos, viviremos, entonces cantemos juntos. Más allá de todos estos diccionarios ecuménicos que tengo aquí, más allá de reconocimientos que recibimos, cantemos juntos ese corito sencillo de los hermanos pentecostales que dice, no me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Feliz semana de oración por la unidad cristiana. Acércate a tus hermanos en la fe. No te importa la iglesia que vayan.
si creen que Jesucristo es la resurrección y la vida. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tantas y tantas personas que han propiciado que el movimiento ecuménico continúe en el mundo. Que el movimiento ecuménico rompa barreras, barreras que los seres humanos muchas veces colocamos y que nos identifiquemos unos con otros. Gracias, Señor. Gracias porque ya podemos llamarnos hermanos y hermanas en Cristo. Oramos en tu nombre, pidiendo la bendición para todos aquellos que están viendo este programa y pidiendo tu bendición para cada acto ecuménico que se celebrará en estos días. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, hermanas, como siempre les digo, con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Que el Señor nos bendiga. Que tengas una feliz semana con la bendición de Dios. Que así sea. Amén.